La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Bien, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos en nuestro programa Género con Bastilla y hoy tenemos un programazo con Patricia Mora acá y nuestra invitada. De verdad que estamos de lujo hoy día, ya de lujo porque vamos a hablar de lo nuestro y de lo más allá. Quiero presentarle, está con nosotros Natalia Santiesteban Mosquera. Tiene un largo currículum y me interesa, sobre todo porque está muy presente en los temas que están sucediendo en Latinoamérica y son temas que para nosotros, desde el punto de vista de Chile, de nuestra universidad, también son muy atingentes. Natalia Santiesteban es investigadora, traductora, intérprete y docente nacida en Bogotá, de padre y madre que son profesores, oriundos del Pacífico colombiano. Se formó como profesional en lenguaje y estudios socioculturales en la Universidad de los Andes, institución en la que ejerció la docencia en las áreas de francés, escritura académica y español para extranjeros. Mientras cursaba sus estudios de pregrado, fue la primera afrocolombiana becaria de la Fundación Japón, ¿verdad? Y estuviste también por allá, también quiero que después nos cuentes tu experiencia. Obtuvo su título de maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia en 2015, ocupó el cargo de investigadora visitante en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de ICESI, cuya editorial publicó recientemente su primer libro titulado El color del espejo. Mira qué potente el nombre, El color del espejo. Actualmente, además de impartir clases en la Universidad del Rosario, se desempeña como intérprete y consultora, especializada en asuntos de género, raza, sexualidad y equidad, al tiempo que participa como facilitadora experta en diplomados y conferencias en distintas universidades e instituciones privadas, y también la hemos visto mucho también en los medios de comunicación en Colombia, tanto en televisión como en radio. Ha hecho intervenciones en medios de comunicación. ¿Cuáles son? RCN de Noticias, Radio Nacional de Colombia, Mutante.org y el Publimetro. Y ahora está con sus estudios doctorales, que ahí está con su tema y sus investigaciones que siguen dando que hablar. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros y aceptar esta invitación en el programa Género con Bastilla. ¿Y por qué? Porque hay mucho género que cortar. Patricia. Sí, bienvenida Natalia, te agradecemos también este espacio y este tiempo que nos estás dando. Y para todos nuestros auditores que nos escuchan todos los martes a mediodía y también a través del canal de YouTube, pues como para que comencemos esta conversación, ¿nos podrías hablar qué es lo que se entiende desde el concepto de feminismo y género? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo has ido conceptualizando y también relacionado con toda tu experiencia investigativa? Primero, buenos días o bueno, tardes ya en Chile. Gracias, Patricia, y gracias muchas, Raquel, por la invitación a este espacio. Esa pregunta no es fácil, ¿no? Y para responderla de una forma en la que realmente le llegue a todo el mundo, más allá de las pocas todavía personas que hacemos estudios de género, teoría crítica y en fin, a mí me parece que el género es una modalidad de vida inventada por la sociedad en su conjunto, inventada, vamos a súper simplificarlo, con base en unas lecturas que hace de la biología y de los roles que deben ocupar distintas personas en el pueblo, digamos, ¿no? En la vida. Porque hay quienes dicen que el género se asigna con base en el sexo. Yo lo que digo es que el sexo se lee ya con base en lo que se piensa del género. O sea, ¿no? ¿A quién se le asigna que sea mujer y a quién se le asigna que sea hombre y por qué se asignan solamente dos géneros? Eso ya parte de un pensamiento previo.
¿no? Porque podría ser de otra forma. Eso podría ser de otra forma, ¿no? Y lo que yo siempre digo en mis clases, lo que estoy enseñando en este momento en el Rosario se llama Teorías de Género y Feministas, así se llama la clase, ¿no? Yo la uso la clase para ayudar a la gente a desarrollar una postura crítica con respecto a cómo se vive en sociedad, ¿sí? Y eso teniendo en cuenta, o mejor dicho, con el supuesto de que en sociedad se vive en unas programaciones, en unas modalidades, ¿no? Construidas que son básicamente género, sexo, raza, súper importante, ¿no? Género, sexo, raza, sexualidad, habilidad física y otras variables. En ya gran escala, pues entonces también geopolítica, ¿no? Dónde se nace, dónde se vive, qué país es, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y también les enseño o trato de ayudarles a pensar en que las cosas por las que uno no sufre no son cosas en las que uno no tenga que pensar. Ejemplo, yo no soy una mujer con discapacidad funcional, ¿no? Yo camino todavía, gracias a Dios, y como pueden ver, oigo, veo y escucho. Eso no me exime de tener que pensar en la condición de discapacidad como parte de la condición humana, que yo eventualmente podría transitar, pero que además al yo ignorar, pues estoy excluyendo, ¿no? Estoy siendo cómplice de, ahora sí, Patricia, sistemas de dominación, pero en fin, ¿qué es el género? Pues el género, muchas cosas, básicamente una tela. Entonces, cuando Raquel dijo, hay género que cortar, pues claro, género también es sinónimo de tela. Entonces, uno podría decir que el género es la materia de la que está hecho uno, ¿cierto? Eh, pero esa materia no es neutra, ¿no? Y esa materia se hace de distintos hilos según qué. Entonces, pues no es nunca lo mismo ser una mujer del norte global que una mujer del sur global. Y no es nunca ser lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer afro. Y no es nunca lo mismo ser una mujer blanco mestiza que ser una mujer afro. Y no es nunca lo mismo ser una mujer bisexual que ser una mujer hetero, ¿no? Y no es nunca lo mismo ser una mujer sorda que ser una mujer que oye. Entonces, yo creo que sí, el género, vamos a decir que es un bando, una materia, un sitio, ¿sí? Una modalidad, pero es una modalidad que jamás es neutra y que se entrecruza con otras. Pues en el caso de las mujeres, pues sí hay una opresión que nos es común, ¿no? Hay una discriminación, vamos a hablar más en términos de pronto más comunes. Hay una desigualdad que nos afecta, ¿cierto? Mm. Que atraviesa, sí, pero no nos atraviesa igual tampoco. Y Y, creo que, Y, y tú has abordado algo que es como bien interesante, que lo puntualizas desde las experiencias, ¿verdad? Es decir, es tan amplio el abanico de diversidad y que esa diversidad tiene su tinte en lo cultural, en el sello identitario que tiene cada una de nosotras, ¿cierto? A partir de nuestro núcleo más familiar, más pequeño, en lo social, en lo de género, pero también tú lo abordas en relación a estas habilidades cognitivas, es decir, cómo cada una de nosotras va adquiriendo esas experiencias y va entendiendo el mundo a partir también de sus competencias y de sus habilidades cognitivas, de mm, sus capacidades de atención, de la memoria y de las estrategias que haya logrado obtener, digamos, en su formación, si es que ha tenido la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? exacto. Entonces, interesante. Y también abordaste otro concepto que tiene que ver con un concepto ya más inclusivo cuando hablamos de discapacidad. Es decir, somos Mm, nosotras las discapacitadas cuando tenemos alguna dificultad o alguna condición física o de tipo emocional, o es el sistema el que te discapacita, exacto. ¿cierto? Entonces ahí uno puede tener la condición de disminución en la mm. movilidad, la condición de, etcétera, ¿cierto? Disminución visual, etcétera. Uno tiene esa condición y aprendes a vivir con esa condición, obviamente haciendo las diferencias y las distinciones como lo hacías tú. Pero ¿es la persona la discapacita o es el sistema el que discapacita y que condiciona, digamos, el hacer de cada uno en relación a eso, ¿cierto? Qué interesante, dos conceptos muy potentes que definen esto que tú dices, pues, el género como tela, hilitos, Mm, esos hilitos que te van marcando un sello identitario, digamos, Ujú. en el hacer, en el sentir, ujú, en el ujú, pensar. ujú, ujú. Sí, Sí. y en ese sentido, Natalia, y de lo que nos hablaba y de la reflexión de Patricia, ¿en qué medida nosotros realizamos este tema de
este tema de esta relación entre feminismo y género. Porque, claro, nosotros hablamos de género y se nos escapa la palabra y decimos, wow, hay un límite acá, ¿verdad? Se nos escapa la palabra, ¿quieres decir? Sí, que finalmente cuando nosotros hablamos de género, indudablemente siempre podemos hacer una relación, ¿verdad?, con el feminismo. Y desde tu Sí, experiencia de la teoría, ¿cuál es esa relación? O pues es que es el feminismo, perdón que sí te interrumpí, pero es el feminismo quien conceptualiza el género. Sí, es decir, Ujú, que sí, que siempre se ha vivido la desigualdad y tal, sí, claro, pero entender dónde es que funciona esa desigualdad, dónde es, o sea, por qué motivo, ¿no? A quién afecta, cómo se puede también desbaratar. Eso es un producto del feminismo, ese ujú, pensamiento. No, no el género como realidad material, que ya no, el pensar y nombrar y decir, que nos están discriminando por algo que se ha construido y que se llama género, ¿no? Entonces, en una de las lecturas que asigné hace poquito a mis estudiantes, una de las autoras, que no recuerdo cuál era, hablaba de la bolsa del género, ¿no? Y ujú. entonces en clase hacíamos el ejercicio de, con bolsas materiales, realmente bolsas de papel, de tela, armar esos géneros y ver qué contenían y darnos cuenta que sí, efectivamente eran espacios aparte, ¿no? Discretos, que se supone que solamente sean dos, eh, que no se confundan, que tienen que ser totalmente opuestos, claro, distintos y supuestamente se tienen que complementar. O sea, el darnos cuenta de que la desigualdad está construida a nivel de desigualdad entre hombres hetero y el resto de la población, no, hombres cis hetero y el resto de la población, eh, pues es entender que eso se hizo así, porque el resto de la población se jode. Pues, perdón, pero porque existen esas bolsas y todo lo que caiga entre esas bolsas se cae. Pero además es súper importante entender que el género como lo conocemos, o sea, los roles de género como los conocemos, ¿no? Que es Ujú, un hombre, que es una mujer, cómo se ven, lo importante además que es verse de cierta forma, ¿no? Entonces, si tú eres mujer, y te arreglas, te presentas físicamente como se debe presentar una mujer, pasas, ¿verdad? Si no, ya vienen los problemas, ¿cierto? Si no, ya vienen los problemas. ajá, Entonces, una no tiene esos problemas porque una pasa, ¿no? Entonces, como soy mujer y la gente me lee automáticamente como una mujer, la discriminación en ese aspecto no me llega, en otros aspectos sí, pero en fin, iba a entender, y con eso les hablaba de estas cuestiones de que a uno no le afectan, pero que toca, que uno cree que no le afectan, pero que toca pensar, y es la raza, ¿no? Que es una categoría problemática, sí, pero además muy incómoda para quien no tiene que pensar permanentemente en ella. Y una de mis apuestas es empujar eso, porque en la raza está codificado mucho de lo que el género, por ejemplo, hace para oprimir a la gente. ¿Por qué? Porque el género, como lo entendemos aquí, ujú, como lo entendemos aquí en las Américas, en Europa, bueno, ahorita ya en todo el mundo realmente, no es la única manera de entender el género, si materialmente no lo es, y como lo hacemos ahorita tiene todo que ver con la colonia, tiene absolutamente todo que ver. ¿Qué es una mujer? ¿Quién es una mujer? ¿Quién merece qué? ¿No? ¿quién Eso está merece muy qué? codificado. ¿Quién merece ¿Quién qué? ¿Quién merece merece el qué? mínimo de respeto? ¿Sí? ¿Y quién es realmente hombre-mujer? E incluso Mm, siendo mujer, ¿quién merece? ¿No? ¿Quién tiene una feminidad legítima? Los ujú, modelos de esos son europeos y son blancos. No han sido siempre lo mismo. O sea, y la historia prueba que lo que es ser persona, lo que cómo se es persona, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer o lo que es ser cualquier otra cosa que sea persona humana, no se ujú, ha codificado igual en todo momento en la historia. Y eso sí sigue afectando a la gente. ¿Sí? Y ujú. esto sí sigue afectando a la gente que no es discriminada racialmente, pero sigue Mira, afectando la forma en que es y sigue afectando la forma en la que estas personas sí ejercen discriminación sobre las otras, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos, por ejemplo, de la latina caliente, y más en el caso de nosotras, las mujeres afrolatinas, afrocolombianas, afrochilenas, afro de cualquier parte que seamos. Este estereotipo de la latina caliente, de la canela pasión, ¿no? Que ujú, fomenta tanto el turismo sexual, que fomenta tanto incluso el feminicidio, ya en su extremo último. Yo creo que han escuchado los casos
colombiana, argentina, chilena, mexicana, que han muerto, por ejemplo, en países como Alemania a manos de maridos, de tipos que se las llevan de acá, ¿no? Inglaterra, etcétera, hay mucha mujer que amanece muerta allá. ¿Por qué? Porque pues en los discursos dominantes hay mujeres más y mujeres menos. Y las Y, mujeres que se alejan del blanco global son menos y siguen siendo siempre objeto de consumo y más en la medida en que se alejen de eso. ujú, hay un tema muy importante acá que marcó Natalia, que es el tema de los estereotipos. De hecho, esta Mm. concepción de esta mujer caribeña, caliente, está muy, muy, muy marcado. Sí, y ahí fíjate que tiene que ver también con las ideologías que tú Mm. tan profundamente has estudiado y que habla también de esa dominación a propósito del ejemplo que ponías de las mujeres que se van al extranjero, digamos, con una imagen de lo que podría cambiar su vida y también las expectativas de este hombre en relación a estos conceptos que compra y que muchas veces no son. Mm. Entonces ahí, en relación a esta dominación que va ligado a las relaciones, ¿qué nos podías hablar tú de eso, digamos, de la dominación y la forma que le van dando a estas relaciones? Que cómo esas estructuras de dominación afectan las relaciones interpersonales y todas las relaciones las afectan de todos los modos, porque todas esas relaciones están afectadas primero por posiciones desiguales en las que está todo el mundo. La Segundo, desigualdad. sí. Segundo, porque esa desigualdad en las relaciones se mantiene por los estereotipos a través de los cuales unas personas ven a las otras. ¿Sí? Entonces, en el caso que yo ponía de las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo hombres blancos, mujeres racializadas, en contexto norte-sur global, ¿no? Vamos a decir gringos contra latinas, europeos contra africanas o Polinesia, no sé, yo no sé si ustedes vieron el caso de una niña que era, creo que de Madagascar o algo así, y la secuestró una familia francesa blanca. Entonces a ella vinieron a su casa y pues en Madagascar ellos vinieron a buscar supuestamente una nana, ¿cierto? Que tenían hijos. Y hablaron pues con la familia de esta mujer, que era una mujer joven, tales. La convencieron como en muy buenos términos, o sea, porque la mujer se va, pues ya no llegó a Francia descalza ni nada, que es la narrativa que les gusta mucho. No, ella estaba en su casa, ¿cierto? Entonces ella termina yéndose para Francia y termina durmiendo en el baño de esa casa, en el piso, siendo esclava y teniendo que ella misma arreglárselas y hacer sus redes para que la gente del vecindario la ayudara a escapar. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de ahora. Estamos hablando creo que de este Wow. año o máximo, o sea, por antiguo que sea el caso, es 2020. Entonces, esas cosas pasan. En República Dominicana en 2019 colgaron como en la época de los linchamientos en Estados Unidos a un muchacho haitiano en una plaza pública, ¿sí? Eh, bueno, aquí en Bogotá me enteré hace poco de que a los hombres negros que llegan a Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que ha sido históricamente como de una mayoría blanco mestiza, ¿sí? Personas negras siempre hubo desde el Reino de la Nueva Granada, pero nunca hemos sido nosotros la mayoría, ¿cierto? Hace poco me enteré, hablando con un amigo, de que en la avenida Caracas, que es una avenida emblemática de Bogotá, hubo una época en la que hacían linchamientos también de hombres negros. Acá, no sé si los mataban, pero eso también hubo, ¿sí? También hubo cuando yo crecí los grafitis de mate un negro y haga patria, los grafitis de mate un negro y reclame un yoyo, ¿sí? En ese momento era una cosa racial contra nosotros. En este momento, hace 6 meses salí a media hora de mi casa en carro y vi en la pared un grafiti con esvástica que decía fuera venezolanos, con esvástica, ¿sí? Wow. Entonces, ya. ¿Cómo afectan las estructuras de dominación las relaciones de todas formas? De formas en que, por ejemplo, no se le reconoce a las personas sus méritos, de formas en las que hay condescendencia en las relaciones. Entonces, por ejemplo, a veces muchas cosas que parecen cooperación, solidaridad en las amistades, son condescendencia dependiendo de quién las dé, Ujú. ¿no? Entonces, sí somos amigas, ¿no? Sí somos amigos, pero cuando son, por ejemplo, los amigos hetero del hombre gay, Mm. puede que haya cariño,
ahí hay desigualdad en la forma en cómo se tratan. Muchas veces en cosas que llamamos micro, en las burlitas que el hombre hetero permite contra su amigo gay, en los chistes en los que participa, en los chistes racistas en los que participa tu amiga que te quiere mucho, ¿sí? En cómo tu amiga que te quiere mucho te llama radical o te llama agresiva cuando tú te defiendes porque te están discriminando, porque te están fetichizando, porque la gente cree que tiene derecho a tu cuerpo y te quiere estar cogiendo el pelo y todas tus cosas en la calle, ¿sí? Ahí hay condescendencia, en el solo hecho de creer que porque una persona te causa curiosidad, tú tienes derecho a tocarla, a una persona desconocida. Ahí hay condescendencia, ¿no? Ahí hay respeto radical. Y la gente cree que no, pero sí, porque ¿quiénes son los que reciben los tocamientos? ¿Quiénes son los que reciben no, los señalamientos? ¿Quiénes? Oye, ¿Mm? y hay una lectura que está detrás, ¿ah? Que si estoy equivocada, por favor, la libertad de corregir ahí, pero lo que yo estoy leyendo entre líneas es que hay una relación que se genera a partir del miedo, a partir de la rabia y de la incertidumbre. Es decir, cuando, como hablábamos en el programa pasado, cuando te pones los lentes ya no te los puedes sacar. Entonces, te pones los lentes y comienzas a ver todo lo que tú nos estás relatando con mayor sutilezas y mayores Pero era lo especificaciones. que decía Natalia, no porque no te suceda no exista, no porque Exacto. Exactamente. o lo vas a negar, que es peor, porque no te sucede a ti lo niegas. Mm. Pero cómo esas emociones en las cuales también tienen que ver con tu sello identitario, es decir, vas creciendo en un entorno que está con mucho susto, que está con incertidumbre, y cómo eso también influye en el pensamiento y en la comunicación. Entonces empiezas a naturalizar que te toquen, como dices tú, porque te llama la atención, entonces toca, y lo naturalizas por miedo a no exponerte más allá. Entonces, es un doble juego, eso es lo que estoy leyendo. Entonces, Sí, sí, Patricia, sí. Y de es hecho ese doble delicado. juego, sí, ese doble juego que tú nombras así, teóricamente hace mucho tiempo lo nombró Webb Du Bois, que es un teórico importante del pensamiento afroamericano y lo llama como doble conciencia. Y es esa experiencia de vida, ¿sí? Claro. Yo no había pensado hasta ahora en el factor miedo, ¿no? El factor miedo que supone salir a la calle cualquier día y ver Mate un negro de la patria, ¿no? Y a mis papás que les tocó más porque mis papás son, por eso yo ponía que era el Pacífico, porque eso es importante, porque Colombia es un país muy regionalizado. Este sí es el país de regiones. De hecho, hay un libro de una mujer que se llama Nancy Applebaum, que creo que es historiadora, creo que se llama Colombia País de Regiones o algo así. Acá todo está regionalizado. Entonces, el acento que tengo yo, por ejemplo, no es el acento que tienen mis tías que son de Quibdó, porque yo soy la rola, rolo le llamamos acá a los bogotanos. Pero además yo como mujer rola nos representa, supuestamente no representa la mayoría de los rolos porque se imagina que la mayoría de los rolos son blancos mestizos, ¿no? O indígenas que no se reconocen, que para mí es lo mismo, ¿no? Indígenas que no se reconocen porque hablan español y son católicos, entonces son blancos mestizos. Pero en fin, acá todo está muy regionalizado, entonces las personas que somos afro-bogotanas somos de cualquier manera una minoría, estadísticamente, pero imaginadamente también. Y entonces para mis papás, por ejemplo, que vinieron del Pacífico, de Buenaventura y de Quibdó, que son un puerto de mar y un puerto de río, Ujú. los más importantes del Pacífico, ellos llegan acá a estudiar en los 60, ¿cierto? Peor, más crudo, más agresivo, ¿sí? Y yo no había pensado en las maneras en las que el miedo condiciona, yo había pensado en las maneras en las que la hostilidad condiciona, ¿no? O la marginalidad o el aislamiento condicionan una experiencia de vida o el negociar permanentemente. Porque de hecho esas cosas que tú nombras son las que me llevan a mí, obviamente con la ayuda teórica con el impulso teórico de la academia, en interseccionalidad y en feminismo negro sobre Ujú. todo, son lo que me lleva a formular mi investigación, que es la que se traduce en El color del espejo, que Ujú. narra experiencias de vida de mujeres negras en Bogotá. Pero además me he dado cuenta de algo que dice el feminismo negro y es que al estar nosotras tan empujadas hacia abajo, tan Mm. empujadas hacia abajo por las estructuras de dominación, en la medida en que nosotras subimos, sube con nosotras un montón de gente. Porque es que las respuestas que yo encontraba al color del espejo de mujeres que no son negras, e incluso de hombres, son de identificación.
La gente siempre me dice, algo encuentro que me resuena. Si no es a mí, conozco a alguien. Mm. Si no me identifico de alguna manera, me interpela. Si no, de todas maneras, ¿no? Algún velo me corre. Y pues, entonces pienso que es por eso, ¿no? Porque es que viene todo el decir, en la medida en que está abajo y se saca, o sea, se hace el ejercicio de sacarlo del agua, cuando tú sacas eso del agua, destaponas cosas. Mm. Y eso te pone a pensar en, entonces, sí, yo no soy una mujer negra, va a decir alguien. Entonces, hay una mujer, por ejemplo, que después de una presentación del libro me dijo, no, yo no soy una mujer negra, yo soy una mujer mestiza colombiana, o pues como dice la gente acá, no soy de ninguna raza o lo que sea, pero es que me siento muy identificada por todo lo que dice con respecto a la estética y de cómo eso a mí también me ha Mm. fregado la vida. Mira, Entonces Sí, ahí nos metemos con género y sexualidad, ¿sí? siempre, siempre que uno se mete con género, se mete con todo, que era lo que realmente yo quería decir al principio. Y ujú, el no meterse con todo, ¿sí? O el no reconocer que uno se está metiendo con todo, reifica la discriminación, porque hay un vicio en los estudios de género, hay un vicio en el feminismo que es un vicio social, que es el de creer que el género es blanco o el género no tiene raza. Y cuando tú dices que el género no tiene raza o el género es blanco, tú estás diciendo que las demás no somos mujeres y estás reificando la discriminación. Entonces, por sí, eso para mí, la forma en la que yo enseño mi clase en el Rosario, la forma es interseccional. ¿Sí? Yo hago un barrido de lo que se ofrece teóricamente, siempre a través de una lente crítica, porque yo no voy a reificar el feminismo blanco que no reconoce a las demás, que ni siquiera reconoce a las mujeres blancas mestizas de América Latina. Lo que mm, pasa es que las mujeres mestizas de América Latina también viven en esa doble conciencia de naturalizar, de verse al espejo con sus caras, taínas, muiscas, chipchas, mapuches, guaraníes, y mm, seguir pensando que son blancas, ¿no? Y de todas maneras ver la distancia, y de todas maneras ver lo que no pega, ¿no? Y de todas maneras ver mido 1,50, tengo el pelo negro, ¿sí? La abuela, la foto de la abuela no me pega con la foto de Grace Kelly, con la foto de Marilyn Monroe, con la foto de la reina Isabel, pero me están diciendo que soy blanca, pero entonces salgo de Colombia, salgo de ujú, Chile, salgo de México y entonces me taldan de India, pues es claro, porque si lo eras, lo que pasa es que en tu país te enloquecieron, sí, ¿no? Lo que pasa es que la herencia colonial te enloqueció, pero esa doble conciencia también está ahí, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, el jueves pasado, que la clase se centró en feminismos, o sea, movimientos feministas, movidas feministas de mujeres indígenas. Era impresionante la forma en la que mis estudiantes rechazaban. No decían nada explícito, porque son ujú, personas que piensan bien, vamos a decir, pero el rechazo era emocional y se notaba. Entonces se escudaron en que las lecturas eran muy técnicas y eran muy largas. Se escudaron en bueno, eso. Es que tiene mucho tecnicismo. ¿No? No querían llamar a las mujeres mujeres. Entonces, mm, cuando vieron que la lectura decía indígenas, inmediatamente empezaron a hablar en masculino. Sí, es que ellos, es que la lectura dice que ellos, es que la lectura dice que esos pueblos, y yo les tuve que preguntar a qué hora se les había olvidado que la clase era feminismo, mujeres, género. mm, ¿Por qué estaban hablando de ellos, siendo que las lecturas decían literalmente mujeres NASA y mujeres cholas bolivianas? Mujeres, es que lo decía, ¿no? Pero el momento en el que vieron indígenas, y lo que a mí me pareció más doloroso, es que la mayoría, o sea, de los dos estudiantes que tengo, solamente dos, tres responden a un fenotipo blanco. Dentro del mestizaje, solamente tres son personas que tú mandas para Europa y pasan por blancos hasta que hablen, ujú, ¿no? Porque pues allá los racializan por ser sudacas, entonces van a decir que son iguales de blancos, pero como son colombianos, entonces no son blancos, bueno, etcétera. Pero de los 6, de los 12 que son solamente dos niñas y un niño que yo digo que son piel blanca, ojos claros, rasgos más o menos, ¿sí? De ujú. resto son puras niñas indígenas. Sus caras In- son, su fenotipo es absolutamente indígena, pero ellas leen mujer indígena y dicen, esto no es conmigo. Oye, qué El- increíble. Y eso yo recuerdo haberlo también leído en los estudios estos postcoloniales, incluso dentro de otra perspectiva, Edward Said lo traslada hacia el europeo que ve al Oriente y cómo hace toda esta idealización y crea al Oriente a partir de su propia configuración o de lo propio capital cultural que ha ido adquiriendo.
Oye, es tremendo cómo nosotros, y yo creo que también ahí hay una reflexión muy profunda de cómo nosotros vemos al otro y cómo nosotros nos vemos a nosotras mismas, Exacto. y de ahí la importancia de tu libro, el color del espejo. El color del Y espejo que recoge una riqueza de análisis, reflexión, de vida finalmente, de experiencia de estas experiencia. mujeres. Sí, si nos puedes contar acerca de los desafíos, lo que tú viste en tu libro, lo que te quedó y lo que resuena con tu libro. para terminar con mis estudiantes, yo Ujú, por supuesto que sé que ellos son personas que piensan bien y son personas con una intención crítica y una empatía y una sensibilidad social que admiro en personas tan jóvenes que realmente podrían pasar de la clase, ¿verdad? claro. O sea, no estoy haciendo una crítica a ellos por ellos, ni estoy diciendo que son malos, ni que, no, estoy tomando su caso como un ejemplo. Ujú, Yo las veo, yo reconozco en ellas sus bellezas indígenas, pero ellas leen indígena y no se sienten identificadas. Eso me sí, parece súper extraño, ¿no? Pero bueno, en fin, con respecto al libro, ¿qué me resuena? Pues en este momento me sigue resonando todo porque lo que veo es que para tiempo yo lo que encuentro son más elementos en los que se reactualiza lo que escribí, ¿sí? Hay otras cosas que ya no escribiría, que escribiría distinto. Entonces, por ejemplo, yo anoche estaba por ahí lavando la loza o colgando la ropa o algo así y pensaba en que hay una de las partes finales en que dice que las mujeres afrocolombianas están en la escala más baja de la sociedad. Puede que sea así, pero escribirlo así lo reifica, mm, ¿sí? Y ahora también me acuerdo que esa parte la escribí a cuatro manos, o sea, con otra persona, que no es negra. Y ahí yo decía, claro, la intención es una cosa y la vivencia es otra. Y lo que pasa es que como las dinámicas racistas estos son intrínsecas a la vida en sociedad. Entonces, esta persona simplemente quiso hacer una denuncia conmigo y escribir la verdad. Yo recuerdo que en el momento en el que lo escribimos a mí no me gustó, pero igual era verdad, igual yo tenía que terminar esa investigación para graduarme. ¿Ven lo que quiero decir? mm, Y de pronto no estaba bailando tan fino como hilo ahora y de pronto estaba ese malestar, ujú. ese malestar todavía no salía, estaba naturalizado. Y ahora ya lo desnaturaliza y ya entiendo, porque entiendo mejor, entiendo cada vez más, porque es importante que cada cual escriba de su experiencia. ¿Sí ve? Porque no es lo mismo que escriba yo sobre andar en silla de ruedas, que no he andado en silla de ruedas nunca, a que escriba mi tío, que sí anda en silla de ruedas desde hace unos años. Hay muchas cosas que yo no voy a ver y hay muchas cosas que por cuenta de mi adoctrinamiento, como todo el mundo, como mi tío Ujú. mismo, que ahora me imagino que estará teniendo que reevaluarlo, sobre lo que creemos que es ser una persona. Recuerden que antes se hablaba de personas válidas e inválidas, Sí, Inválidas, claro. ¿cierto? Entonces, sobre lo que es una persona válida, todos crecimos, las personas por lo menos de nuestra época, 80s, 90s, crecimos hablando de validez. Eso indoctrina. Puede ser que tú no tomes una clase sobre eso, pero si cada que tú te golpeas te dices a ti mismo bruto, ¿no? Cada que una persona se cae, nos reímos, y cuando una persona sufre un accidente y pierde la movilidad, le llamamos inválida, pues a ver, Mm. qué estamos jugando a pensar? Y si llevamos años y siglos pensando eso y luego nos vamos a poner a escribir sobre lo que es ser capacitado o discapacitado, pues ¿qué vamos a escribir? Hay muchas cosas que no vamos a ver y muy probablemente vamos a incurrir en cosas discriminatorias, opresivas y respetuosas. Lo mismo pasa con la raza. Ujú, Entonces, al estar tantos estudios sobre raza, ¿no? ujú. Sobre género y raza incluso, escritos por personas que están en la orilla privilegiada, pues, ¿qué es lo que pasa? También, ¿no? Entonces, hace poquito que estoy escribiendo ahorita un artículo que me tiene muy nerviosa, pero igual lo estoy escribiendo, sobre el negro del WhatsApp, que es el meme este. Ya, ya, ya. Estoy viendo eso, ¿no? Entonces, muchas cosas escritas por personas europeas blancas sobre el pueblo afrocolombiano reproducen. Entonces, hay una mujer que se atreve a decir, el movimiento afro estaba desorganizado. ¿Y ella quién era? Es una mujer Wow. francesa blanca que seguramente llegó a Colombia a investigar. ¿Y ella quién era para decir Ajá. organizado? Y entonces, ¿qué movimiento sí está organizado? ¿No? Que todo movimiento, o sea, ahora tengamos en cuenta que también los pueblos afrodiaspóricos somos súper diversos como es la humanidad. Entonces, yo soy una mujer afrocolombiana, pero yo soy una mujer afro-bogotana nacida y criada en la ciudad, con educación formal y que lleva una vida de clase media, que es lo que yo siempre he llevado. Mi experiencia de vida es una. La experiencia de vida de las poquitísimas mujeres
que en este país son mujeres negras de familias de élite, que son realmente muy Mm, poquitas, es otra. Y la experiencia de vida de las mujeres rurales es otra, y la experiencia de vida de las mujeres rurales desplazadas víctimas del conflicto armado es otra, y las del Pacífico es una, porque tenemos unas culturas, y las del Caribe es otra. La cultura mía es otra, porque es una cultura bogotana, pero es una cultura bogotana con todo el influjo del Pacífico, mm, ¿sí? Pues con lo que permite también vivir acá. En Bogotá, la cultura de San Andrés Islas es otra. Las personas negras también somos de orientaciones sexuales diversas. ¿Sí? Las personas negras también somos de condiciones de habilidad diversas, también las hay claro. con síndrome de Down, en silla de ruedas, sobre todo en silla de ruedas con el conflicto armado. Sí, sobre todo personas lisiadas, digamos, lisiada la palabra tan horrible que es, pero Mm. marcadas de por vida con enfermedades mentales producto del conflicto armado. Es decir, somos un pueblo tan diverso como la humanidad. Y pretender que seamos porque sí, ¿no? Que conformemos movimientos sociales homogéneos y que marchan perfectamente como un reloj, pues también es un poco Claro. racista, de alguna manera. Ajá, pero tú diste en un punto muy importante. ¿Quién era ella? ¿Era una francesa? ¿Era una Esta blanca que señora es una venía de Chile? francesa, Claro. sí, es una Pero, francesa. pero fíjate que ese también es parte de este estereotipo de, yo lo he visto mucho, del blanco como el salvador. Sabes que el blanco, el fotógrafo, sacó la foto del niñito, el prototipo de niño en África, miran cómo están ellos. Va a Marruecos y te hace todo esto, mira cómo están ellos, tenemos que ser salvados por los españoles. Y te dice, pero yo lo estoy visibilizando, yo aquí te estoy dando la experiencia, pero finalmente está en la conceptualización pues, de este europeo Sí, como El Salvador. sí, sí. Entonces ahora, por ejemplo, cosas que yo hace 20 años, todavía sin graduarme de la universidad, leía y decía, de pronto no les prestaba tanta atención, simplemente leía porque no, pues porque era lo que había para leer. Yo ahora leo y digo, ok, se les agradece esto, Mm, ¿no? Haber rescatado esta historia, haber hecho un conato de historiografía. Se les agradece las estadísticas, se les agradece lo que nos quede a nosotros de la etnografía. Pero si uno lee hilando fino y uno dice, ella cómo se atreve a decir que es que a los afros los representó un indígena porque el movimiento estaba desorganizado. ¿Y qué tal decir no se le permitió la vocería al pueblo afro porque el pueblo afrocolombiano es racista? mm, Y porque para ciertas cosas, solamente para ciertas cosas, ojo, ¿no? Se le da prelación a los indígenas por encima de lo negro. ¿No? Y de todas maneras existe esta idea de que venimos del indio, ¿no? Venimos del indio, ojo, que indios no somos, no se les ocurra nunca jamás, ¿no? ujú. Indios no somos, pero venimos de indio. Entonces, ahí sí los ancestros indígenas sí se les rinde tributo. La ancestría negra no se reconoce. Y ahí viene otra vez el género, ¿sí? Entonces, la madre negra no se reconoce, la abuela negra se borra de la foto, Mm, simplemente no es, no existe, no se nombra. Y el hombre negro es un foráneo, que es el negro del WhatsApp, que es un chiste, que es una amenaza, que es un... Pero no, padres de la patria negros no hay. Sí tenemos nuestro presidente afrocolombiano, que es José María Nieto, que es el único que se ha reconocido y que está, hasta hace muy poquitos años se incluyó en la galería de la Casa Presidencial, en los cuadros de la galería, además blanqueado el cuadro, de modo que tú mm, ni sabes si el man era negro o qué era, ¿no? eh, hay, hay próceres de independencia, mujeres incluso, en toda América Latina, ¿no? Que no los voy a nombrar porque de pronto digo mal los nombres, pero las hay en México, las hay en mm. Argentina. Hay, por ejemplo, el Soldado Cabral en Argentina que tiene una escuela con su nombre, ¿sí? Y sin embargo, en el lugar donde estaba una de las estatuas hechas al Soldado Cabral, alguien le dio por pegar una estatua fálica dedicada al negro del WhatsApp para hacer el chiste. Entonces, Mm. el negro, el hombre negro en América Latina, ¿quién es? Es el negro del WhatsApp, entonces, en la imaginación. ¿Y eso qué implica en términos reales? Que tiene todo eso que ver con los linchamientos, que todo eso que ver con el bullying escolar, que tiene todo eso que ver con Andrés, que lo nombra en el color del espejo, que es un niño negro de Bogotá, o que por lo menos vivía en Bogotá, al que sus compañeros envenenaron con un perro caliente y lo mataron. No. Entonces, ¿cómo se vincula eso con la imagen del negro del WhatsApp? ¿Y dónde deja eso a las mujeres negras? Entonces, ¿cómo son las relaciones entre mujeres negras y no negras? No son horizontales, no son de absoluta igualdad. Hay discriminación entre unas mujeres y otras. Vuelvo, Patricia, a la pregunta sobre cómo
las estructuras de dominación moldean las relaciones, pero las moldean de toda forma. Sí, pues, sí. Y Oye, en y como también que tú les has dado un énfasis bien potente, cómo la identidad feminista también se va moldeando en la región. Cada región es distinta, ¿cierto? Y que cada país tiene una historia que, eh, que es una historia que dice que acoge, que dice que incluye, pero en realidad lo que uno va leyendo entre líneas mm, es una discriminación brutal que se va naturalizando. Entonces al final uno no hace ese análisis profundo que has hecho mm. tú, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta doble conciencia. Doble conciencia. Me quedo marcado esa palabra, ¿eh? Las dos palabritas, doble conciencia. Sí, Vives sí. como Eh, en eh, dos planos. Es que yo creo que además que lo que nos ha dicho Natalia es eso, empezamos a colocarnos los lentes para ver en todas las áreas y lo que hemos aprendido en estos capítulos dice relación en eso, empezar a ver estas temáticas que uno decía las pasaba por alto, pero que de alguna manera sí están marcando nuestra forma de ser como profesionales, ya sea del área, nosotros somos del área de la educación, ¿verdad? Pero profesionales en todas las áreas. Y Mm. empieza a darte cuenta efectivamente de decir, wow, yo creo que ahora quizás, mira, y temo equivocarme, pero dentro de la publicidad uno dice, wow, yo veo publicidad de los años 80 y digo, ¿cómo era esto ahora? ¿Cómo era? Mira, cosas tan simples. Veía La Hechizada, ya que uno se deleitaba en los años 80 con La Hechizada y uno lo ve ahora y dice, ¿cómo ¿Cómo era me posible? gustaba eso? Exacto, ¿cómo ¿Cómo me era gustaba eso? posible? ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo me Sí, gustaba eso? ¿No? Yo cómo leía esto, yo cómo me dejaba meter esto por los ojos, todos los chistes, todas las películas gringas hechas para burlarse de las mujeres gordas, y entonces ponían una mujer gordisísima, que fuera más gorda pues que todo el mundo y que fuera más grande que todo Mm, objeto que se encontrara pues en el set, eh, y todos creíamos que se estaban burlando de esa gorda por gorda y que nunca nadie iba a ser igual de gordo. Y luego no nos estábamos mm, dando cuenta que a todas en lo cotidiano nos están jodiendo la vida por no ser flacas, y que las exacto. flacas que ya eran flacas y que mostraban todos los huesos que había que mostrar en el 2000 estaban sufriendo también por si acaso se Ujú. fueran a engordar y porque se veían gordas, y como esa película sobre la gorda ballena nos estaba jodiendo a todas y todas nos estamos riendo igual, con la incomodidad, porque yo creo que uno recuerda incomodidades, Mm, sí, ¿no? Uno sí. recuerda unas cositas que eran como, jeje, ay, sí me río, pero jaja, pero como que no mm, sabías nombrar. claro. ¿No? Y en este momento sí, y a mí lo que me pasa, Patricia, esa pregunta de las relaciones me parece increíble porque nos permite eh, iluminar mucho, ¿no? Entonces, una de mis estudiantes ahorita en el Rosario, en un examen, me escribió que estudiar estas cosas le había hecho caer la venda de los ojos y que ya no había manera de volvérsela a poner. Ahí está. Una de Los mis lentes. estudiantes, sí, una de mis estudiantes de este mismo grupo, a mí me encanta mi grupo igual. Creo que son excelentes estudiantes. Pero en fin, esa pregunta de las relaciones, porque a mí lo que me pasa mucho ahora es que miro para atrás y empiezo a encontrar, a identificar una cantidad de incomodidades. Yo digo, Ujú, yo siempre estuve incómoda y ahora es que me doy cuenta de dónde es que viene esa incomodidad, de una cantidad de condescendencias. Yo siempre he tenido amigas, no me puedo quejar hay mujeres que, o gente que me dice, nunca he tenido amigas, nunca he tenido amigos. No, yo siempre, a pesar de todo, he tenido amigas. Y hay, como tengo muchos buenos recuerdos de amigas, tengo otras cositas metidas entre y entre, que es como en el pecho, que son como unas tristezas que yo digo, pucha, pero yo cómo, cómo viví esto, mm, cómo pasaban esas cosas y yo seguía pensando que, no, eh, cómo mis amigas se permitían esto y se seguían llamando mis amigas, ujú. cómo soporté yo estas pendejadas, ¿no? Y que no son cosas explícitas, que es lo que la gente espera escuchar. No, son unas diferencias muy sutiles en el trato, ¿no? Son unas burlitas muy sutiles, son em, unas fijaciones sobre ti, que tú dices, oye, que ya que tanto es que me miran, Mm, ya que tanto es la habladera y yo no las trato a ellas así, ¿no? Y estoy segura que en otras posiciones, desde otras orillas, de ser minoría, entre comillas, se vive lo mismo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, una vez una profesora que tuve que fue mentora mía, digamos, como en cosas de la deconstrucción, el lenguaje, bueno, como cosas que son fundamentales para mí ahora, ella nos decía que a la hora de estar en reuniones con solo hombres, reuniones de trabajo, tenía que poner una voz, y ella que ya era ronca de por sí, ¿no? Ella decía, yo tengo que poner una voz para que me oigan. Yo digo, uno, ¿cómo se aguanta eso? Ujú. ¿No? Ahora, por ejemplo, que ya, yo antes, cuando era muy joven, no pensaba tanto en ser mujer. Ahora que soy menos joven, ya tengo muy claro por qué pienso tanto en ser mujer. Yo antes pensaba mucho más en el género que en la raza y no sabía explicar cómo se juntaban, cómo se cruzaban el género y la raza. Ya a partir de ciertas experiencias es que empiezo a ser consciente, pucha, es que soy mujer. Y por eso el racismo me afecta de una forma distinta, ¿sí? Pero además, digamos, el racismo dentro de las relaciones. Cuando no es racismo, cuando estoy, por ejemplo, con hombres negros, con hombres afrocolombianos o con hombres afrogringos, Ujú. cuando es entonces cuando digamos ya el racismo no tiene cabida, porque estamos todas personas afro, las dinámicas entre hombres y mujeres. Y cada día las tolero menos, ¿no? Y el machismo en general, cada día tolero menos. Entonces, como por ejemplo nos invitan a estos programas así y Ujú. los hombres se dan el lujo de interrumpirnos. Y eso me pasó este año en un programa también así como este para una agencia de noticias que funciona mucho en Facebook. Y éramos tres invitados y yo era la única mujer. Y me tocó varias veces decirle, le agradezco que no me interrumpa. Estoy hablando, no he terminado. Las preguntas las hago yo, Wow. ¿no? ¿Cómo toleramos eso las mujeres? Todas. ¿No? Yo hablo desde la intersección de racismo con misoginia. Otras mujeres hablarán desde otras intersecciones, pero, ¿no? Entonces, es que se atreven en Mm. serio, ¿no? Yo estoy hablando y es que yo no, es que nada, ¿no? O, ¿no? O entonces que tú dices algo y el hombre cree que tú dijiste algo para que él te califique. Es que yo no te he pedido calificación, Es que ¿sí? qué potente esta reflexión, una reflexión crítica, porque mira, comenzamos este programa preguntándote cómo entendías esto de género y feminismo, y fíjate que me pasa ahora con esta reflexión profunda que me tiene con los pelos así, que tiene que ver con lo que tú has dicho, es decir, esta identidad y cómo construimos esta identidad desde la desigualdad, desde el desprecio, desde esta doble conciencia. ¿Cómo vamos construyendo cada una de nosotras? Una cosa que nos digan, ay, desigualdad, estamos pidiendo Ujú. libertad, o lo que tú decías, Natalia, respeto, estoy hablando, yo también soy una persona pensante, ¿cierto? Y este es mi espacio para poder expresarme, respeto. Pero fíjate que a pesar de todo esto que uno va en el cotidiano, digamos, poniendo los puntos, eh, seguimos nosotras en esa reflexión profunda que tú nos acabas de generar. ¿Cómo vamos cada una de nosotras construyendo el género femenino, el género? Ujú. Como tú dices, mi género, es decir, yo mujer, ahora me siento más empoderada como mujer. Y detrás de eso hay un proceso de estudio, de análisis, de conceptualizar, de observar, de ponerse los lentes y decir, wow, ¿cómo aguanté esto antes? Ahora no lo tolero. Es Sí, decir, yo creo que lo hay una importante es eso. construcción permanente. Eso, colocarnos los lentes. Yo creo que esta invitación a este programa y estar con Natalia también nos ha hecho colocarnos estos lentes y no volver a sacarnos estos lentes. O sea, empezar a ver desde esta perspectiva, empezar a ver qué estoy haciendo y también repensar lo que había hecho. ¿Ya? Sí, Y sobre todo porque este programa, claro, está dedicado también a nuestros estudiantes y que están en este proceso de formación que es tan, tan importante. Y como dijo la Natalia, y con todo lo que nos queda, a mí lo único que me queda pensar es que sigue habiendo mucho género que cortar. Muchísimo, muchísimo. Nos sí, quedan metros, metros, metraje y nos falta tiempo también para seguir agradeciéndole a Natalia. Ya estamos terminando este capítulo y nada, Natalia, que te quiero agradecer porque de verdad que nos ha hecho prender muchas luces en este programa y también a
a quienes nos están escuchando. ¿Ya? Gracias por tu reflexión, gracias por la transparencia, gracias por compartir tus vivencias también. Que aunque estemos tan distantes a miles de kilómetros, fíjate que no es tan distinto. Exacto. Así que muchas gracias. Gracias, Natalia. Hoy día vamos a quedar pegadas mucho rato contigo en estas reflexiones de cómo vamos construyendo nosotras el género, ¿cierto? Cómo la vamos cortando, cómo vamos tejiendo estos hilitos que tú decías al principio, cómo los vamos tejiendo y cómo nos vamos juntando. Hoy día nos reunimos contigo, hoy día te conocimos esa profundidad tuya de una mujer maravillosa y cómo ahora comenzamos a tejer estos hilitos con eso que tú nos has ido regalando y compartiendo en esta reflexión. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Raquel y Patricia, por el espacio. Y sí, como dicen las dos, queda muchísima tela que cortar, queda mucho que hacer, hay mucho que nombrar, las reflexiones son permanentes, hay que estar revisándose uno mismo también permanentemente, ver uno con qué negocia, con qué no, en qué incurre, en qué tiene que cambiar, cómo se tiene, en el caso también sobre todo de los que vivimos en estas orillas, ¿no? Cómo seguir reclamando y ocupando nuestro espacio y cómo seguirnos también reconstituyendo y reclamar eso, ¿no? Recuperar de todas maneras lo que nos pertenece y también, y en el camino, que es difícil, pues ir dando a entender que en la medida en que nos recuperamos, que me recupero yo, nos recuperamos todas. Sí. ¿No? Lo que me afecta a mí realmente nos afecta a todas, entonces. Exactamente. Así es que muchas gracias y este ha sido otro programa también con Género con Bastilla y ya nos vemos la próxima semana con muchas invitadas y muchas reflexiones también y muchos temas que nos quedarán ahí dando vuelta. Muchas gracias. Sí. Adiós. Chao, Patricia y Raquel. Mil gracias. Gracias. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.